Si no hay un pacto entre cárteles con el gobierno del presidente López Obrador, podría suceder que un gobierno pragmático utilizara a los cárteles para tratar de mantener cierta pacificación, te pregunto por un lado, y por otro, ¿ves viable y aceptable que pudiese haber un diálogo como el que ha sugerido Manuel Espino con los grupos del crimen organizado con el gobierno federal? Yo creo, francamente, Julio, que hablar de pactos con los supuestos cárteles es hablar de cortinas de humo. Yo creo que no existe tal posibilidad porque no creo que existan cárteles con los que se puede uno sentar a dialogar, ¿no? Tenemos esta fantasía instigada por Estados Unidos y por la derecha militarista en México de que el crimen organizado forma estas macroestructuras con alguien al mando que puede movilizar a cientos de personas, a sicarios, a redes financieras de lavado, etcétera, ¿no? Yo creo que en realidad esto que llamamos crimen organizado es mucho más entendible como una dispersión de redes criminales que desde luego son preocupantes, pero que en su conjunto no representan un supuesto tercer estado o un tipo de poder alternativo al del Estado, ¿no? Yo creo que ese es parte del discurso que hemos estado viendo florecer con esta era militarista. Cuando yo reviso las notas o la información periodística que habla sobre pactos entre gobiernos anteriores con el crimen organizado, pues ves información muy dudosa, muy poco verificable, los dichos de tal o cual persona, que supuestamente tal o cual persona se reunió con alguien. Y esto en realidad, pues en suma, hace muy poco legible y verificable esta información. Pienso en la nota que salió hace poco en la revista Proceso, ¿no? Donde se nos habla de cómo el supuesto, me parece que es el cártel de Sinaloa, infiltró a un agente de la policía en España. Y son los dichos de una persona, ¿no? No hay ningún tipo de verificación a esto. Y aquí nos tienes a ti y a mí, a medio país, hablando de la posibilidad de que haya o no pactos entre el gobierno y los supuestos cárteles. Yo creo que lo que ha habido históricamente, y creo que para ello sí hay más o menos pruebas para pensarlo, es cómo el poder oficial en la era de la militarización antidrogas ha instrumentalizado históricamente a los traficantes para avanzar ciertos intereses políticos y geoestratégicos. Pienso que cuando hablamos de pactos con, por ejemplo, el Chapo Guzmán, más bien hablamos de cómo una persona, un traficante como el Chapo Guzmán fue utilizado como peón en un tablero para hacer visualizar, ¿no? Y mucho más visible y legible, ¿no? Esta idea de una guerra contra el narco. Pero una vez detenido, el Chapo Guzmán, nos damos cuenta de muchas cosas. Primero, pues que a su mando no estaba un ejército de traficantes con los que, digamos, uno podría temer un tipo de revuelta civil armada, ¿no? A su mando no había ningún tipo de organización macro que pudiera desestabilizar al país. Él mismo lo decía en la entrevista que hizo aquella vez con Sean Penn, que pues él estaba al mando de prácticamente pues unas cuantas personas y que nada iba a pasar el día que lo detuvieran. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Entonces, ¿de qué te serviría, suponiendo, dándole entrada a estas tesis de los pactos? ¿De qué te valdría hacer un pacto con alguien como el Chapo Guzmán cuando en lo real del mundo del crimen organizado, pues es uno entre otros traficantes? Uno que no puede realmente movilizar pues digamos, un número sustantivo de delincuentes o de organizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, pensar que alguien puede sentarse a hablar con estos jefes de grupos, como si estuvieras hablando, yo qué sé, pues sí, con jefes de una guerrilla urbana o con un tipo de organización mucho pues sí, más abundante, con un mayor poder territorial, pues implicaría otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos más bien es evidencia de que los jefes de los supuestos cárteles pues son traficantes con cierta fortuna personal, que han tenido pues sí la oportunidad de cometer delitos, etcétera, pero con los que realmente no puedes pensar que estás pues sí, representando a un sector del crimen organizado. Entonces no veo para nada esa preocupación, no comparto la idea de que los cárteles supongan realmente un desafío al Estado. Lo que supone un verdadero desafío a la viabilidad de nuestro país, yo creo que es el militarismo, es la lógica de una guerra, la lógica de que nos hacen creer que el país está en guerra, que en cualquier momento
puede un grupo como el Cártel Jalisco Nueva Generación de pronto tomar el territorio. Y creo que a razón de esa fantasía y de ese fantasma, hemos permitido el empoderamiento de todo este aparato de seguridad militar y civil, ¿no? que invierte el gasto público en militarismo, que abdica las garantías individuales, los derechos civiles de todos nosotros y que nos acostumbra a la matanza, al exterminio. Entonces creo que pues, eso en realidad es lo que me preocupa.